Ay, ay, estos robots. Alea jacta est es una locución latina que significa la suerte está echada, una expresión atribuida por Suetonio a Julio César en el momento de cruzar el Rubicón, es decir, una manera de decir que ya no había vuelta atrás. Una frase que cobra actualidad o no tras las elecciones generales. Para intentar traducir lo que expresaron ayer los dados del destino, nos acompaña un experto, no en latín, sino en política. Un periodista con una amplia trayectoria profesional en prensa, radio y televisión. Una persona que sabe que debajo de la espuma puede haber agua fresca o aguas estancadas. Y además tiene mano izquierda como para abrir las esclusas y que el agua fluya. Fernando López Agudín, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. ¿Eran estas elecciones tan determinantes como se decía? Yo creo que sí, yo creo que son las elecciones, o han sido las elecciones más importantes desde la transición. Y lo han sido porque había un proyecto de la derecha que era claramente una involución. Era retrotraernos a los tiempos, claro, probablemente hay mucha gente joven, no lo conoce, a los tiempos del gobierno de Carlos Arias Navarro, que había un proyecto preconstitucional que trataba de evitar la transición democrática. Este proyecto llevó a la liquidación de ese gobierno de Arias Navarro, precisamente por el propio rey Juan Carlos, que lo calificó como desastre sin paliativo. Bueno, pues lo que hemos vivido estos días en la derecha es también un desastre sin paliativo. En aquel entonces Franco es verdad que murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, es decir, que había mucha presión popular en aquel momento, que es lo que le llevó al rey a decir o cambiamos a Arias por Suárez o mi reinado no comienza. Efectivamente, cuando el rey interviene y de una manera u otra destituye a Arias Navarro, eso viene precedido por una huelga general importantísima en enero del año 76, huelga general que obliga a los que vivieron la dictadura y sostuvieron la dictadura y querían iniciar una transición hacia una democracia controlada, les obligaron a cambiar de caballo. Fernando, ha sacado 10 millones de votos la derecha. Sí, eso efectivamente. La derecha sigue estando ahí, ese bloque sigue estando ahí, pero además es que ese bloque se viene repitiendo desde hace 80 años. O sea, recordemos que en las elecciones de 1936 la derecha sacó 5 millones de votos y los republicanos, el Frente Popular, sacaron 5 millones y medio. Es decir, prácticamente desde hace 80 años, luego en la transición y los restantes gobiernos que han existido desde entonces, han vuelto a repetir esa misma dualidad electoral. Lo que ha habido de nuevo en estas es que la derecha se ha dividido, que la derecha ha entrado en una confrontación brutal entre ellos mismos, porque hay unos que quieren volver al franquismo, hay otros que no saben si volver o no, y luego hay un tercer grupo, y es lo más preocupante, que empieza a enlazar con la oleada nacional populista que vive Europa, ¿no? ¿Te refieres a Vox? A Vox. Yo creo que el fenómeno de Vox es un fenómeno muy importante, en la medida que no ha alcanzado la expectativa, porque hablaban de 50 o 60 diputados, parece que ha fracasado en absoluto. Yo no creo que haya sido un fracaso. 2,5 millones de votos. 2,5 millones de votos, son 24 escaños y además con un futuro, yo creo, bastante prometedor para ellos. Y eso lleva también a un desafío a la izquierda. Tengamos cuidado, hoy Vox domina, diríamos, la retórica o la parafernalia franquista. Pero Vox cada vez más va a ir en la dirección de Salvini o de Le Pen. Vox cada vez más va a intentar meterse en los barrios trabajadores y va a intentar meterse en ese desempleo masivo, en esa desilusión y decepción y desaliento que hay en capas populares. Si la izquierda, aprovechando que ahora está en el gobierno, no plantea una batalla, no inicia una política social y económica que favorezca a los desfavorecidos, Vox va a crecer y Vox se va a convertir en uno de los exponentes del cabreo, del descontento y de la irritación. Sin embargo, a diferencia de otras fuerzas políticas como la que dirige Le Pen en Francia, la gente de Vox son monárquicos, son conservadores tradicionalistas, no entienden la pluralidad de España y por tanto se enajenan, ¿no? Una parte importante del voto de España y luego son neoliberales. Efectivamente, la realidad plurinacional de España establece un factor que diferencia a Vox de Le Pen o de Salvini. Su carácter conservador, bueno, arranca de que era un grupo que estaba en el PP
y su carácter monárquico viene también de lo mismo. Pero yo creo que esas características van a empezar a cambiar, porque yo creo que va a haber un filón electoral, adoptando posturas demagógicas de carácter populista. Yo creo que es una cuestión de tiempo y de no mucho, y Vox se va a convertir en un... El elemento central de estos partidos de extrema derecha en Europa es la inmigración, y aquí lo ha intentado el PP, lo ha intentado Ciudadanos y no ha terminado de cuajar, ¿no? No, la situación de la inmigración en España no es la misma. No, pero ellos, la percepción de la gente. Claro, eso es eficiente, pero ellos han conseguido, en zonas de fuerte inmigración como el Ejido, pues tienen una mayoría considerable. En la zona de Murcia, en Cataluña, empieza a haber, en Madrid también, empieza a haber un componente racista y anti-inmigración que efectivamente tropieza con la cultura del pueblo español, que es una cultura integradora, abierta, y que hoy por hoy no se ve afectada por el racismo. Pero no sabemos qué va a ocurrir en los próximos años, no sabemos qué directiva política o qué directrices políticas va a desarrollar la Unión Europea o el Banco Central Europeo, y qué consecuencias va a tener eso en la política española. Vox ha llamado al PP derechita cobarde. El PP ha perdido 4 millones de votos, tenía 8 millones, está en 4, pese a haber radicalizado su discurso. Es decir, hemos visto a un Pablo Casado muy hooligan, muy echado al monte, y sin embargo ha perdido la mitad de su electorado. El PP tiene un problema, y es la corrupción. Es una mafia corrupta y todavía no ha resuelto ese problema. Es decir, el PP tendría que hacerse una autocrítica y tendría que refundarse y barrer a los muchos corruptos que aún hoy existen en el PP. Tú hablabas antes de Soraya Sáenz de Santamaría, que diríamos que sería el sector más moderado del PP, pero es una señora totalmente tendente a la corrupción. Es decir, su fichaje por el bufete de Cuatrecases en unas condiciones bastante discutibles, pues lo evidencia. Pero ese es el principal problema del PP. El segundo problema del PP es que ha adoptado el discurso, el lenguaje, el estilo y el griterío de Vox. Entonces, claro, si adoptas eso, estás abandonando tu propio terreno, estás imitando a un partido nuevo que nace con mucha fuerza. ¿Y quién rentabiliza ese lenguaje, ese discurso, ese liderazgo? Pues Vox, no desde luego el PP. Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, nace para intentar sujetar esos votos que se podían perder, y parece que al final ese análisis está siendo correcto, y esa petición, ¿no?, del presidente del Banco Sabadell, hay que crear un Podemos de derechas, parece que les está saliendo bien. Yo no comparto esa visión, Juan Carlos. Es decir, Ciudadanos ha crecido, pero claro, Ciudadanos pretendía el sorpaso con el PP, no lo ha conseguido, aunque se ha quedado poco. Ciudadanos pretendía un gobierno de las tres derechas, ¿no? Tampoco lo ha conseguido. Y Ciudadanos es hoy una fuerza de tres dentro del seno de la derecha, y no está claro cuáles son sus perspectivas ni su futuro. Yo creo que la derecha española va a entrar ahora en una confrontación muy grande entre un sector más radical y otro que está todavía por nacer más moderado, pero desde luego eso no es Ciudadanos. Yo creo que ese Podemos de derecha que pedía el presidente del Banco Santander, desde luego no lo es Ciudadanos, y me temo, y vuelvo a insistir en ello, en que Vox va a intentar jugar a eso. Y nos queda a la izquierda, el Partido Socialista y Unidas. Bueno, yo creo que ha sido un enorme éxito de la izquierda. Yo francamente estoy satisfecho porque el pueblo español ha respondido con sensatez y madurez. Ese discurso locoide, ese discurso esperpéntico de la derecha sobre traidores, felones, vendepatria, eso ya se vio en la manifestación de Colón, que era un fracaso, que ni siquiera la propia derecha iba a esa manifestación. Se ha visto ahora electoralmente. Diríamos que los traidores, los felones, los que venden a España, son los que han ganado, son los que hemos ganado. Son los que hemos ganado. Y es que son 7 millones de votos del Partido Socialista y 4 millones de Podemos, en unas condiciones muy difíciles para Podemos. Yo creo que son un excelente resultado, pero sobre todo abren la posibilidad de un gobierno progresista, o por lo menos de que se pueda intentar un gobierno progresista que contribuya
a resolver, a encauzar muchos de los problemas políticos. Ahora entramos en el gobierno. ¿Tú crees que el resultado de Unidas Podemos es un buen resultado? Yo creo que el resultado de Unidas Podemos... Sin embargo, ha perdido una parte sustancial de sus diputados. Si Unidas Podemos debería entrar en un proceso de reflexión, de análisis de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Hay un factor evidente, que es el factor de voto útil, o llamado voto útil, en que frente a la amenaza fascista que se cernía sobre España, pues una parte de ese electorado de Podemos, que ya estuvo antes en el PSOE, que han pensado que el PSOE era la fuerza principal para detener ese potencial peligro. En ese contexto de miedo ante el trifachito, que haya aguantado con casi 4 millones de votos, no es un dato menor, ¿eh? Yo creo que es un resultado muy bueno, porque no solamente está el tema del trifachito y está el tema del llamado voto útil. Es que Podemos tiene un problema que yo no acabo nunca de entender porque no lo aborda. Es decir, no es un partido, no constituye una organización, no tiene una dirección colectiva, no tiene los elementos para hacer política. El PSOE los tiene. El PSOE los tiene y eso en una situación como esta le da al PSOE una agilidad, le da unos cuadros y le da unos recursos que Podemos, que es un partido muy joven, no tiene. No sé por qué, yo francamente no acabo de entender, porque ya son 5 años. Es decir, Podemos ya tiene la madurez y ha crecido lo suficiente como para ponerse un traje organizativo. Hemos visto hoy, ¿no? Hoy he visto la imagen de la ejecutiva del PSOE entrando Sánchez, y en cambio no hemos visto la imagen de la ejecutiva de Podemos. Claro, es que ahí está el problema. ¿Por qué? No lo sé. Yo no soy especialista en Podemos, lo sigo con mucha atención desde que Podemos inició sus primeros pasos en el Teatro del Barrio, pero no acabo de entender por qué no se constituye en partido. Y luego también, claro, Podemos ha tenido un problema muy grave, es decir, Podemos ha sido víctima de un acoso externo, ¿no?, brutal, y ese acoso externo ha coincidido también con un acoso interno. Y ese acoso interno se ha traducido en escisiones, en separaciones, y eso ha dañado la imagen de Podemos, porque esa imagen de algo nuevo, de un partido distinto, de repente se rompe porque vuelve a reproducir lo que han sido las pautas tradicionales del bipartidismo, de los partidos más clásicos, ¿no? ¿Hay alguna relación entre ese acoso de cloacas, de medios de comunicación y esas divisiones internas? Eso sería hacer un juicio de intenciones. Lo que es evidente es que coincide. Es decir, que hay una coincidencia, que hay una casualidad entre el acoso externo y este acoso interno. Quizá podría decirse que de no existir, ¿no?, esa cobertura mediática, quizá sería más difícil, ¿no?, que las deserciones tuvieran lugar. Eso está clarísimo. Lo que está clarísimo es que determinados grupos de comunicación muy vinculados a bancos y a multinacionales han jugado un papel en los problemas de Podemos. Yo creo que sería absurdo negarlo. Se ha potenciado a unos líderes frente a otros, y es muy curioso ver ahora también, en los últimos tiempos, en que Pablo Iglesias aparece con una actitud, en mi opinión, mucho más realista y mucho más pausada y tranquila, como de repente los medios que lo crucificaban dejan de crucificarle y los medios que potenciaban a otros líderes de repente se olvidan de esos líderes. Es decir, hay estrategias informativas y estrategias de comunicación que están vinculadas a decisiones políticas que a su vez están vinculadas a grupos oligárquicos que trazan y diseñan el futuro en su respectiva pizarra, como diría Hoy le han preguntado a Errejón sobre Podemos y ha dicho yo no hago leña del árbol caído. No sé si ha sido muy afortunado. Pues no es muy afortunado, pero que además no es ningún árbol caído. Es decir, los 4 millones de votos de Podemos en las circunstancias que se han desarrollado estas elecciones son un serio triunfo de Podemos. Pero es que además el problema no lo tienes que ver solamente aritméticamente, que conservar 4 millones en estas circunstancias es un enorme éxito, sino que Podemos se ha transformado ahora cualitativamente en un factor esencial para la configuración de un programa progresista, de un gobierno progresista y de cara al futuro. Vamos ahí, ha dicho ya Pedro Sánchez, pese a que anoche en la calle la gente le gritó con Rivera no, y que la gente aplaudió y gritó sí se puede, cuando apareció la imagen de Pablo Iglesias ahí en Ferraz proyectada.
Él ha dicho que va a hablar con todos, sigue habiendo, ¿no?, una confrontación que yo no sé si es escénica o es real entre Ciudadanos y el PSOE, y su voluntad de no dejar claro si quiere gobernar con ministros y ministras de Unidas Podemos. Bueno, o sea, yo entiendo los recelos y las sospechas, porque además, si uno se atiene a la historia del PSOE, pues son más que fundadas. Ahora bien, yo creo que hay algo muy importante, hay un nuevo PSOE, y yo creo que no lo valoramos bien. Eso no quiere decir que ese nuevo PSOE vaya a cambiar lo que ha sido siempre la dinámica del PSOE, pero Sánchez marca un punto de ruptura en la historia del PSOE. Es decir, el triunfo ayer de Sánchez es una bofetada a González, Rubalcaba, Solana, a todo el viejo PSOE, que fue aquel que lo defenestró, y que es el PSOE que ahora mismo ve con enorme desconfianza a Sánchez. No sé, yo creo que ahí hay un factor de lucha personal y hay un rechazo a la figura de Sánchez, y hoy se la tienen que tragar, y me parece, no lo sé, me parece haber leído o escuchado que todavía Sánchez no ha recibido una llamada de felicitación de estos viejos diplodocus del PSOE. Es decir, que eso sigue ahí. ¿Quiere decir que este nuevo PSOE va a cambiar? No lo sé. Este nuevo PSOE tiene algo que me parece muy importante. Es decir, yo creo que Sánchez no es que sea un ideólogo ni que sea un gran político. Yo creo que es un hombre que tiene dos virtudes para la política muy importantes. Yo creo que tiene olfato. Yo creo que Sánchez olfatea y sabe muy bien cuál es el pulso. ¿no? Conecta muy bien y lo sabe encontrar el resorte para llegar a lo que es una mayoría electoral. Y luego tiene algo muy importantísimo, es valor. Es valor. Es decir, Sánchez se ha enfrentado a González, se ha enfrentado a Rubalcaba, se ha enfrentado a Prisa, se ha enfrentado a Cebrián, se ha enfrentado a Godó, se ha enfrentado a La Sexta, se ha enfrentado a Lierta y ha denunciado públicamente en el programa de Évole a todos los poderes económicos y oligárquicos que intervinieron en su defenestración. Luego vuelve a ganar, gana otra vez esas primarias. Yo creo que hay un fenómeno nuevo en el PSOE que yo creo que hay que medir con calma, con muchísima tranquilidad. Y las aproximaciones de Podemos y el Partido Socialista, la noche del 28 de abril, Pablo Iglesias decía, en mi opinión, con muchísima razón, que hay que llevarlo con discreción. Hay que tener paciencia. Ahora mismo seguimos en campaña electoral, no lo olvidemos. Es que dentro de unos días empieza la campaña electoral autonómica, europea y municipal. Ahora mismo pronunciarse por un tipo de gobierno, no, por un tipo de pacto, no interesa, desde luego no interesa a los objetivos electorales del PSOE, porque no quiere abrir, el PSOE trata de hacerse también con votos de Ciudadanos, con lo cual no está interesado ahora mismo en aclarar cuál va a ser su postura. Por supuesto, Sánchez, una vez una vez que se cierre todo este ciclo electoral y que se readecue todo el mapa de votos en este país, adoptará una línea. Ahora, esa línea, yo creo que no está escrita que vaya a ser con Podemos o sin Podemos. Desde luego tengo claro que con Ciudadanos no. Eso ¿Estás convencido? Casi pondría las manos en el fuego. Pero no ya porque Sánchez no quiere, sino entre otras razones porque tampoco Ciudadanos ni Rivera quiere. Pero no quiere. ¿Tú crees que puede haber un escenario donde quiere, vamos a ver, si Rivera aprieten si Rivera, primero que no está en su planteamiento, ¿no? Si Rivera acercara, tendiera una mano a Sánchez, tiene a Vox, que inmediatamente empezaría una campaña, lo denunciaría como lo que él llama la derecha veleta, que se va. No es fácil, ese problema no es fácil. El problema que tiene Sánchez para llegar a acuerdos con Podemos, otra vez más, son los medios de comunicación y son los grandes poderes oligárquicos. Es muy curioso que si hoy uno coge todos los periódicos, todos, me refiero de papel, y también algunos o bastantes digitales, todos, sin excepción, por activa, por pasiva, de una manera directa e indirecta, defienden el gobierno de coalición, soy ciudadano. Es asombroso la unanimidad editorial. 30 segundos, que nos vamos. El resultado de los partidos nacionalistas ha sido muy espectacular. Claro, es como... ¿Hay perspectivas de solución del reto catalán? Yo creo que si se consigue ese gobierno progresista, si Podemos y el PSOE llegan a un acuerdo, a mí más que ministro, lo que me interesa es un programa.
Si PSOE y Podemos formulan un programa concreto, con objetivos concretos, y forman una sólida mayoría parlamentaria, yo creo que sí se puede intentar con mayores perspectivas un acercamiento. ¿No habría un abrazo del oso del PSOE a Unidas Podemos que lo dejara exangüe, debilitado, sin aliento? En política siempre hay ese peligro. Pero mira, yo prefiero, toda mi vida he luchado por la unidad de la izquierda, por la cooperación de la izquierda. Y ahora me siento enormemente satisfecho de ver por vez primera que las dos izquierdas por lo menos tratan de acercarse, por lo menos no se combaten y que con recelos mutuos inician un camino que ya veremos dónde va. Pero eso es muy positivo. No llegaremos a ningún lado. Unidad, unidad, Y unidad. unidad. López Agudín, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos luz en este escenario complicado y por recordarnos que hace falta paciencia y un poquito de tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en la frontera. Muchas gracias, Juan Carlos. Desobedientes, mañana 1 de mayo, Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Disfrutadlo, porque si fuera por algunos, desaparecerían trabajadores y trabajadoras y solamente habría esclavos. Así que, es el día 1 y no es mañana día 1, pues sí que estamos buenos. Pues entonces pasa mañana y entonces hasta mañana, desobedientes. Hay las elecciones.